noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchó? ¿Sí están conmigo? Feliz año a todos, que Dios les bendiga, que tengan un año increíble en los planes que Jesús tiene para todos nosotros. Y pregúntale al que está a tu lado, ¿cuántos? Dile, ¿cuántos? Al otro dile, ¿cuántos qué? ¿Cuántos kilos subiste este diciembre? ¿Cuántos kilos subimos este diciembre que siempre comemos y disfrutamos en familia? Y siempre en un inicio de año, como decía Agus hace un rato, en un inicio de año tenemos expectativas, ¿cierto? Tenemos deseos, tenemos sueños, y por naturaleza, teniendo el calendario ya el 31 de diciembre, 1 de enero, como que de pronto viene ese chip de expectativa, ¿no? Una expectativa nueva, sueños nuevos, planes nuevos. Sí, como que el solo hecho de cambiar de calendario genera esa expectativa, ¿no? Y esas expectativas pues muchas veces se generan en pues un mejor trabajo o en un crecimiento profesional, o a lo mejor en invertir en un nuevo negocio, o a lo mejor en ahorrar. Ahora sí, este año voy a ahorrar para irme de vacaciones, o ahorrar para comprar aquello que has querido comprar durante mucho tiempo, o a lo mejor pagar alguna cuestión pendiente, o simplemente esa expectativa de este año quiero que sea mejor que el anterior. Algunos están en una situación como esta. Sí, siempre se generan ese tipo de sueños, y querramos o no, nuestra vida está centrada y ocupada en obtener esas cosas. Si querramos o no, nuestra vida se centra en alcanzar esos sueños, esos planes, esos propósitos. Por ello, pues nos levantamos cada día y nos ponemos a trabajar, y muchas veces hasta se nos olvida desayunar o comer, porque nos afanamos con el propósito, con la intención de alcanzar aquellos sueños. ¿Estás conmigo? Y yo quiero hacerte una pregunta esta noche. Antes de hacerte esta pregunta de alguna forma nosotros invertimos en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, a veces nuestro dinero, en aquello en lo cual tenemos confianza que va a tener un rendimiento, ¿sí? Es decir, tú te vas a esforzar en tu trabajo porque confías que habrá un rendimiento. Tú te vas a esforzar en pasar el tiempo con tus hijos porque confías que eso va a tener un rendimiento en ellos. ¿Me estás siguiendo? Entonces, en aquello en lo cual tú confías, es aquello en lo cual tú vas a invertir, y estás dispuesto a dar tu esfuerzo, estás dispuesto a dar tu vida, estás dispuesto a dar tu dinero, tu tiempo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte esta noche es: ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? El equipo de voluntarios tiene unas hojitas que les pido de favor que rápidamente nos ayuden a distribuirlas, y que en esas hojas nosotros vamos a trabajar un poquito, un poquito en estos minutos. Y a esta plática yo le puse invirtiendo en el 2020. ¿En qué vamos a invertir en este año nuevo para que las cosas sean diferentes? Entonces, la primera pregunta que yo te hago es: ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? Ahora, rápidamente, quiero que hagas un análisis personal, y que a la vuelta de la hoja, en la parte blanca, quiero invitarte a que tú puedas anotar las 5 actividades que desarrollas durante todo el día en las que pasas más tiempo de tu vida. ¿Sí me expliqué? Anota las 5 actividades en las que inviertes más tiempo a lo largo de tu día. A la vuelta. 1 minuto para eso. Anotemos 5 cosas que hacemos durante el día en las que pasamos más tiempo. Y debo decir que no es una actividad muy alentadora.
De hecho, te puedes traumar, te puedes deprimir. Bueno, al menos eso me pasó a mí. 5 actividades en las que inviertes más tiempo a lo largo de tu día. ¿Ya? Todavía veo por ahí escribiendo, varios, algunos pensando, meditando. Si piensas demasiado, entonces no haces muchas cosas en el día, ¿verdad? Ok, acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones y nos retes, Señor, hacia donde tú quieras llevarnos. Confróntanos con tu palabra, confróntanos con tu verdad, Señor, y llévanos a más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, una vez que ya hiciste esta lista, yo quiero que ahora identifiques de estas 5 actividades cuáles o cuántas de ellas tienen un impacto en la eternidad. Y la última vez que tuve la oportunidad de compartir, dije algo que se ha quedado grabado y ha estado causando ruido en mi corazón y en mi mente y no he podido como dejarlo a un lado. Y eso que dije es lo siguiente: entre más atención ponemos a lo natural, digo palabras más, palabras menos, entre más atención ponemos a lo físico, menos perspectiva de lo eterno tenemos. Es decir, entre más invertimos en lo natural, menos perspectiva, menos revelación, menos frutos en lo eterno tenemos. Y esto tiene que ver aún con el tema de hoy, porque está bien que soñemos, está bien que nos esforcemos, está bien que hagamos todos los planes que tenemos que hacer. Son necesarios en el mundo donde vivimos, en el mundo donde nos desarrollamos, en las responsabilidades que tenemos. Pero hay un consejo que Cristo Jesús nos hace y ese consejo tiene que ver con esto. Acompáñame a ver Mateo capítulo 6. Versículo 19. Y la escritura dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, capítulo 6, versículo 19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Y Jesús está hablando aquí y nos está dando este consejo de no te preocupes tanto por almacenar este tipo de tesoros, porque hay un problema, o hay 2 problemas principales cuando ponemos demasiada atención en lo natural o en lo temporal. Y ese primer problema es que se va a acabar. Nada de lo que hoy vemos es eterno. Nada de lo que hoy nos rodea es eterno, se va a acabar, es temporal. Entonces el problema de invertir demasiado en lo natural es que se va a acabar. Di conmigo, se va a acabar. Y el otro problema que surge es que parece no ser tan sabio invertir tanto en aquello que se va a acabar. ¿No? ¿Estás conmigo? Y entonces Jesús está diciendo, no te ocupes, no te afanes en generar este tipo de tesoros, porque le va a salir polilla, se va a empolvar, se va a llenar, se va a carcomir, van a venir los ladrones, o pueden venir los ladrones y se lo pueden llevar, se va a acabar. Pero en el versículo 20, después Jesús nos da este consejo: almacena tus tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruirlos y los ladrones no entran a robar.
nos está diciendo, ocúpate más por aquello que te va a producir un rendimiento en el cielo, un rendimiento en la eternidad. Versículo 21, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Es decir, donde está tu tesoro es donde más vas a invertir tu vida. Por eso yo te invitaba a hacer la lista de hace un rato, ¿no? Porque cuando hacemos una reflexión como esta, nos damos cuenta en lo personal que muchas veces invertimos más en aquello que se va a acabar, en aquello que no perdura, e invertimos nada o muy poco en lo que realmente es eterno. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán ¿para cuándo? Para siempre. Aquello que no podemos ver permanecerá, dice, para siempre. Tendrá un impacto eterno. Entonces Jesús nos está exhortando a invertir nuestra vida en esas cosas eternas, no en las temporales, para que tengamos rendimientos eternos. Di conmigo, rendimientos eternos. Y hay creo que podría haber muchas formas en las que podemos invertir nuestra vida en cosas eternas. Pero yo esta noche solamente quiero tocar dos, porque una de ellas, sobre todo la segunda, tiene mucho que ver en las otras inversiones que vamos a hacer. Entonces la primera de ellas es, acompáñame, vamos a ver dos citas, el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 12. Fíjate bien. Y Jesús está con sus discípulos, ahí está con mucha gente, y empieza a decir en el versículo 12, luego Jesús se dirigió al anfitrión. Están en una cena, imagínate el contexto, están en un gran banquete lleno de personas, comida, alegría, gozo en ese lugar. Y Jesús se acerca al anfitrión y le dice, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Ahora no quiere decir que no invites a comer, ¿no? O que no me invites a comer, con mucho gusto vamos a tu casa a comer. Jesús no está diciendo eso. Jesús está hablando y está dando una enseñanza acerca de la recompensa que viene. Y le dijo, versículo 13, al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Y la enseñanza que Jesús está diciendo es, pon tus ojos en la necesidad de la gente. Invierte en aquellas personas en las que a lo mejor nunca te van a devolver o recompensar o a regresar lo que tú has hecho por ellos. Dice, pero ten en cuenta que todo lo que inviertas en la vida de esas personas, dice que se te va a ser recompensado. ¿Cuándo? ¿Cuándo se te será recompensado? No escuché, en la resurrección de los justos. Se te será recompensado en el día en que aquellos que hemos creído en Jesús, en aquellos en quienes hemos rendido nuestra vida a Jesús, vamos a resucitar, dice, y por haber creído en Él, vamos a ser llamados justos. En esa resurrección tendrás recompensa, porque nuestra recompensa no
va a venir también en este tiempo, en el mundo, ¿no? También Dios va a dar esa recompensa, pero Él está llevándonos a una perspectiva mayor de lo eterno. ¿Estás conmigo? Mateo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 35. Nuevamente, una enseñanza que tiene que ver con la eternidad. Y si tú te das cuenta, en el capítulo 25, versículo 31, tiene el subtítulo que dice el juicio final. Y Jesús está describiendo lo que sucederá. Dice que cuando venga el Hijo del Hombre en toda su gloria, di conmigo, en toda su gloria, dice, acompañado por todos los ángeles, se sentará en el trono. Cuando venga ese momento, toda la gloria de Jesús, rodeado de ángeles, se sentará en el trono. Y dice la Escritura, tú puedes leerlo en esos versículos, que como el pastor separa las ovejas de un lado, dice que separará a las ovejas del lado derecho y a las cabras del lado izquierdo, dice, el pastor los separará. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 35. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Versículo 37 dice que estas personas en ese momento le van a decir: Jesús, ¿cuándo hicimos todo eso por ti? ¿Cuándo? Porque no te vimos. Y más adelante dice, versículo 40, y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y Jesús está invitándonos para que voltemos y abramos nuestros ojos a la necesidad de la gente que nos rodea. ¿Y cuántas veces no estamos tan afanados con el día, tan cargados de actividades, de ocupaciones, que dejamos de mirar la necesidad de nuestro prójimo? ¿Te ha pasado? Nos preocupamos más por mi necesidad, por lo que yo necesito, por lo que yo tengo, por lo que yo quiero. Y déjame decirte que esta palabra confronta nuestra vida y debe retarnos para hacer un cambio de sentido en nuestra vida espiritual. Porque Jesús está siendo muy claro y nos está diciendo: ¿quieres ser recompensado? ¿Quieres recibir esa recompensa? ¿Quieres que haya frutos en la eternidad? Voltea a ver al que lo necesita. Voltea a ver al que está afligido, al que está necesitado, al que está triste. Voltea a ver al que no me conoce. Voltemos a ver. Y yo creo que el iniciar un año es bueno como meditar en todas estas palabras que Jesús nos da, para que podamos invertir verdaderamente en lo que va a perdurar, ¿no? Dice la Escritura que la vida es como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O como una neblina que de pronto está y después desaparece. Por ahí había una frase o una enseñanza, creo que china, y decía: si quieres invertir a 10 años, a 15 años, dice, pues siembra árboles, ¿no? Si quieres invertir a 50 años, pues va más o menos así: siembra arroz, ¿no? Si quieres invertir a 100 años, pues invierte en educación. Y la palabra de Dios nos dice: si quieres sembrar en la eternidad, siembra en la gente que necesita. ¿Estás conmigo? Siembra en aquellos. Y yo creo que como iglesia necesitamos ser despertados a ese nivel de servicio, a ese nivel de misericordia, de amor por la gente que nos rodea. Porque Jesús dijo aún:
los dos mandamientos más importantes, ¿cuáles son? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque nuestro amor a Dios tiene que ver estrictamente con nuestro amor al prójimo. No podemos decir amo a Dios y odio a mi prójimo. No puedo decir odio a mi prójimo. Sí, así como lo dije. Está estrechamente relacionado nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. No podemos separarlo. Ahora, ese es el primer punto para poder invertir en lo eterno. Mirar la necesidad de los que nos rodean. Y el punto 2 es que tenemos que desarrollar hábitos espirituales. Desarrollar hábitos espirituales nos permiten menguar nuestra carne, menguar esa naturaleza carnal que todavía gobierna en nosotros, porque en la medida en que nosotros sometemos los deseos de nuestra carne, podemos mirar más en las cosas espirituales. Entonces yo tengo que someter mi naturaleza, tengo que sujetar mi carne para poder alimentar más mi espíritu, alimentar más mi fe y poder caminar en esos propósitos que Dios tiene para mi vida. Y hay varios hábitos espirituales que podemos ver en la Biblia, que Jesús nos enseñó a lo largo de su vida, como es la escritura, la oración, como es, veíamos el domingo, el diezmo, la ofrenda. Eso impacta en lo eterno también. Pero específicamente yo quiero tocar el tema del ayuno. Di conmigo ayuno. ¿Por qué crees que quiero tocar ese tema también? Porque vamos a empezar el ayuno. Ya se pusieron tristes. No se pongan tristes. Yo sé que es difícil. Sufrimos. Cuando pasas por una taquería, yo lo sé. Bueno, cómete todos los tacos que quieras. Y el ayuno es una manera en la cual nosotros sometemos nuestro espíritu, sometemos nuestra carne, sometemos nuestros deseos carnales para florecer en el espíritu. Por eso la escritura en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una práctica como el ayuno es depender menos de lo natural, depender menos de la comida y depender más de Jesús. Cuando tú y yo nos sometemos a este tiempo de ayuno, estamos diciéndole a Jesús: Señor, yo puedo vivir sin comida y quiero vivir más contigo. Yo puedo ver esto, ¿no? Que en ese proceso de negarnos a nosotros mismos, es decir, yo puedo vivir sin lo natural siempre y cuando yo te tenga a ti. Dice por ahí un pastor en Estados Unidos, que borré el nombre, pero este pastor dijo: si tú le puedes decir que no a la comida, le puedes decir que no a cualquier otra cosa. No sé qué tan cierto sea, a lo mejor en la vida de algunos sí. No, cuando somos capaces de tener ese dominio propio en nuestra carne, es porque ya nos hemos sometido y hemos dejado que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y necesitamos alimentarnos de ese pan de vida. Y el que coma de mí, dice, no tendrá, ¿qué? Hambre jamás. Entonces este tiempo de ayuno es un momento donde nosotros sometemos, nos negamos a nosotros mismos, nos esforzamos para decirle: Jesús, yo quiero más de ti. Yo me aparto de aquello a lo mejor que me ha, con lo que batallo, ¿no? Porque no solamente es ayunar de comida, puedes ayunar de otras cosas, de redes, de videojuegos, de actividades que a lo mejor te afanan, ¿sí? Que no son productivas. No vayas a decir: quiero ayunar de trabajo, ¿verdad? No, por favor. Si nos alejamos de aquello,
para rendirnos y buscar a Jesús. Porque esto es bien importante. El ayuno tiene que estar acompañado de un segundo ingrediente, que es oración. Ayuno y oración. Di conmigo, ayuno y oración. John Piper dijo: el propósito del ayuno es que logremos depender menos de la comida y más de Dios. John Piper es un pastor, autor de varios libros, estudioso de la Escritura, por si no lo conoces, y él habla acerca de esto mismo, ¿no? Que podamos depender más de Dios y que podamos cambiar ese enfoque de lo natural a lo eterno. Ahora fíjate bien esto, y con esto voy cerrando. Si me ayuda alguien con el piano, por favor. El verdadero ayuno, acompáñame a Isaías capítulo 58. Versículo 6. ¿Quién ya está listo, dispuesto para decir: este domingo voy a entrarle con todo al ayuno? A ver, quiero ver manos. Un poco difícil, yo sé que es difícil, pero cuando comenzamos a desarrollar este tipo de hábitos espirituales, mengua nuestra carne. Di conmigo, mengua el yo para que crezca él. Y cuando mengua nuestro yo, entonces se activa esa perspectiva para observar lo que antes no éramos capaces de ver. Cuando mengua nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestra carne, somos capaces de disfrutar la presencia de Jesús. Quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué tanto estamos disfrutando a Jesús? ¿Qué tanto estamos disfrutando su presencia? ¿Sabes? Porque eso tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Tú puedes estar en un lugar donde se habla de Jesús sin disfrutar necesariamente de su presencia. O tú puedes estar en ese lugar y estar disfrutando todo lo que Él es, todo lo que Él hace, aun cuando nos jala, nos disciplina, nos enseña. En medio de esa disciplina poder disfrutar y reconocer: Señor, gracias, porque a pesar de mi necedad tú estás ahí. ¿Te ha pasado? Y este tiempo de ayuno es para eso, para volver, menguar a nosotros, activar esos hábitos, esos sensores espirituales, para primero, para disfrutar de Él. Di conmigo, para disfrutar de Él y para amar a mi prójimo. Y para amar a mi prójimo. Y quiero terminar con esta escritura porque habla de esa clase de ayuno que Dios está esperando. 58 versículo 6. Esta es la clase de ayuno. 51 capítulo 58 versículo 6. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Cuánta gente está en esclavitud espiritual? ¿Sabes? Para servir y amar a nuestro prójimo, no tenemos que ir a la otra ciudad, no tenemos que ir. Si eres llamado y eres enviado, sí. Pero creo que Dios quiere retarnos para ver la necesidad del que está enfrente de nosotros. Y esto lo digo primero porque me reta, y creo que como iglesia debemos movernos a eso. Versículo 7. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan
y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Que no solamente sea palabra, sino que sean hechos. Y creo que como iglesia necesitamos tener este tiempo de oración, de ayuno, de menguar nuestros deseos y también de mirar y dar y servir y ayudar. Dice, porque esta es la clase de ayuno que Dios desea. Y cuando todo esto suceda, fíjate bien, versículo 8, di conmigo, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Dice, y entonces cuando tú hagas todo esto, la gloria del Señor te va a proteger. Dice, y traeré salvación y sanidad. Versículo 9, di conmigo, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Es decir, cuando menguamos nuestro ser, cuando nos ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra, cuando amamos a nuestro prójimo, entonces dice que Él va a estar atento a nuestro clamor. Él va a estar atento a nuestra oración. Versículo 10. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Y nuevamente dice, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. ¿Sabes qué quiere decir? Que no habrá oscuridad. Dice que tu oscuridad será tan radiante como el mediodía. En medio de lo que parezca ser oscuro, la gloria del Señor nos va a alumbrar. Versículo 11. El Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. ¿Sabes? Ocúpate en tus responsabilidades, ocúpate en tus planes, ocupémonos en nuestros propósitos, en nuestros sueños, pero no nos preocupemos. Dice, porque dice, el Señor nos guiará y nos dará agua cuando tengamos sed. Él estará con nosotros, Él restaurará nuestras fuerzas, Él nos dará sanidad, Él nos dará provisión en todo momento. Y yo termino con este versículo porque me mueve mucho y me impacta, porque dice, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¿Sabes? La iglesia, nosotros que somos la iglesia, necesitamos levantarnos para ser llamados reconstructores y restauradores de familias, de casas, de ciudades, de amigos, de escuelas, de trabajos. Necesitamos ser llamados reconstructores, restauradores de casas. Pero eso va a suceder cuando practiquemos el verdadero ayuno. ¿Estás conmigo? Cuando hayamos sometido nuestra vida, rendido nuestra vida y haberle dicho a Jesús, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero invertir en lo eterno. Y yo quiero que el Espíritu Santo nos rete para que este año podamos invertir realmente en aquello que tiene un impacto en la eternidad. Y sabes, quiero dejarte una actividad para retarte en este tiempo, y si tú la haces va a fomentar y a alimentar tu fe. En esa hojita que tú recibiste viene una tabla, y yo te animo para que durante este tiempo podamos estar
orando. Tenemos ya una serie de versículos. Vamos a estar orando por México. México necesita nuestra oración. México necesita nuestro clamor, nuestro ayuno. México necesita ser reconstruido. Si estás consciente de eso, que México necesita ser reconstruido, y vamos a estar orando por México. Pero también que tú puedas tener tu lista de forma en familia o personal, de aquellas cosas por las cuales tú vas a estar orando durante estos 21 días. A lo mejor es un familiar, a lo mejor es una sanidad, a lo mejor es un proyecto, a lo mejor es que Dios te revele más y te ayude para ver más las cosas eternas. A lo mejor es, yo qué sé. Pero que tú hagas esa lista por lo cual tú vas a estar orando y ayunando, y que ahí viene una otra columna donde viene una parte de palabras o promesas que Dios te va a hablar sobre ese punto. ¿Estás conmigo? ¿Me estoy explicando? Y que tú anotes esa promesa que Dios va a hablarte, y que tú estés orando y estés ayunando y orando y ayunando. Y después viene una columna donde dice respuesta de Dios para tu vida, y que tú anotes la respuesta que Dios trajo para ese punto. Y esa respuesta puede llegar en el día 10, en el día 20, en el día 21, en el día 60, en el día 40, pero tú vas a estar permaneciendo, creyendo, y si Dios habló promesa, lo va a cumplir. ¿Estás conmigo? ¿Estás animado? ¿Estás retado, retada? Yo quiero que te pongas de pie y que podamos terminar este tiempo orando por esta palabra. Señor, te damos gracias. Y Señor, nos rendimos por completo a ti, Señor. Rendimos nuestros pensamientos, nuestras fuerzas. Aún, Padre, rendimos nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Señor, rendimos todo lo que somos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos despiertes, que abras nuestros ojos para mirar, Señor, lo eterno. Ayúdanos a mirar, Señor, tu corazón. Ayúdanos a mirar la necesidad de los que nos rodean. Ayúdanos a mirar no con nuestros ojos naturales, Señor, sino a mirar con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a amar como lo haces tú. Ayúdanos, Padre, a no vivir en un egoísmo, Señor, sino poder crecer en una revelación espiritual de quién eres tú, Señor, y poder crecer, Dios, en nuestra fe para caminar contigo siempre, Señor, todos los días de nuestra vida. Padre, rendimos todo lo que somos, y yo te invito a que hagas ahí un compromiso personal, y que le digas: Señor, yo sé que me ha faltado orar, me ha faltado escudriñar tu palabra, yo sé que me ha faltado hacer las cosas con amor, con pasión, yo no sé, pero yo quiero invitarte para que tú le digas: Dios, yo sé que me ha faltado esto, pero yo quiero este año, Señor, ser revolucionado por ti. No me quiero estancar, no quiero permanecer, Señor, cómodo, sino quiero ser llevado a un nuevo nivel, Señor, para que sea, Señor, un instrumento de restauración, un instrumento, Señor, que reconstruya, que restaure, Señor, y que traiga bendición a aquellos que me rodean. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces, en el nombre de Cristo Jesús.